El siguiente es Iago Pérez, que nos va a hablar de las ondas Rossby, de qué son y cómo nos pueden ayudar a predecir fenómenos meteorológicos extremos. Mientras empieza Yago, solo decir que Mónica ha respondido muy bien la pregunta de Yago, pero tenemos una experta en satélites que es Estrella, que bueno, ella está a los mandos de un satélite y después podemos hablar con ella sobre vida de satélites. Bueno, primero responderme. Y claro, lo primero que cuando me pregunta gente que me dedico, les digo que soy estudiante de doctorado en geociencias, que es algo así como centro de meteorología. Entonces viene siempre la primera pregunta, ¿entonces mañana va a llover? Y yo, bueno, sí, me dedico a eso, pero no exactamente. Entonces viene la pregunta clave, ¿a qué te dedicas entonces? Y yo les digo que, bueno, yo estudio una especie de fenómeno atmosférico que se puede definir como serpientes en la atmósfera y de repente me está mirando como si hubiera salido del manicomio. Pero claro, pero sabemos que, y luego les digo, pero ¿sabes que con estas serpientes atmosféricas podemos predecir cuándo viene una ola de calor, con mucha antelación, o incluso lluvias? Se lo explicaré ahora con más detalle. Entonces, bueno, vale, aquí nuevamente tenemos tenemos en la atmósfera una corriente de vientos muy intensa que viaja en la alta atmósfera. Como no tiene prácticamente esos obstáculos, va dando una vuelta alrededor de la Tierra formando un círculo. El problema es que debido a que la Tierra está rotando y también a que hay estructuras montañosas muy altas como el Himalaya o las montañas rocosas, este río de viento se ve alterado y empieza a curvarse, formando como meandros, desviaciones. Estos son los denominados paquetes de ondas de Rossby, o como me gusta llamarlo a mí de forma más cariñosa, las serpientes atmosféricas. Estas serpientes atmosféricas son capaces de alterar el tiempo por las zonas por las que transcurren, causando, por ejemplo, que unas zonas muy cercanas tengamos, por ejemplo, días despejados y que disminuye la humedad, mientras que en otras tenemos lluvias muy intensas y bajada de temperatura. Ahora bien, se me preguntan, vale, parece un fenómeno interesante, pero ¿y realmente esto de qué me sirve a mí? ¿De qué es interesante estudiar esto? Y entonces les digo de que cuando estas serpientes duran lo suficiente en la atmósfera, pueden dar lugar a fenómenos como las de calor. En esta imagen, por ejemplo, estamos mostrando un mapa de anomalías de temperaturas a mediados de julio. Las zonas rojas nos indican dónde la temperatura es mucho más alta de lo usual para esa época del año y las zonas azules lo contrario, que son mucho más bajas. Y también podemos ver cómo está marcado en una línea roja segmentada una de nuestras serpientes atmosféricas. Y como ven, la presencia de estas serpientes en la atmósfera produce que altas temperaturas, no solo en Europa, sino en Norteamérica y en gran parte de Asia. Cuando estas serpientes son capaces de durar varios días en la atmósfera, hacen que estas condiciones persistan mucho tiempo y que luego desencadenen a las olas de calor y también a las olas de frío o también a las lluvias torrenciales. Por lo tanto, si somos capaces de entender qué es lo que produce que estas serpientes atmosféricas aparezcan en primer lugar, así como por dónde van a transcurrir, podríamos usarlas como rastreadores de eventos climáticos extremos. Es decir, viendo por dónde pasan, podemos predecir por dónde va a haber una ola de calor, a qué horas va a afectar y más o menos su duración. Yo me centro especialmente en estas serpientes atmosféricas que duran más de 8 días en la atmósfera. Y mi investigación se centra en responder dos preguntas. La primera es, ¿qué hace que estas serpientes atmosféricas o meandros aparezcan en primer lugar? Y la segunda es, ¿hasta qué punto los modelos de predicción meteorológico son capaces de predecir la formación de estas? Una cosa que también es importante indicar es que yo me estoy centrando en el hemisferio sur, ya que en el hemisferio norte estos meandros han sido muy estudiados, pero en el hemisferio sur no tanto. Y respondiendo a estas dos preguntas, esperamos que podamos ayudar al desarrollo de sistemas de detección de alertas tempranas para detectar olas de calor, lluvias torrenciales, por ejemplo, entre 10 y 30 días de antelación. Ahora la pregunta del millón, ¿y cómo narices hace esto? Primero, para conocer el futuro, es necesario conocer el pasado. Y sí, es una frase filosófica que usa mucho últimamente, pero... Entonces, tenemos que ver cómo aparecen estas serpientes en primer lugar y ver cómo se comportan. Para ello, tomamos datos de simulaciones atmosféricas que nos indican por dónde viajan estos meandros. Esto es la velocidad meridional del viento. Básicamente nos dice cuándo el viento tiende a curvarse hacia el sur, en las zonas azules, y cuándo se gira hacia el norte, las zonas amarillas. Y como vemos en este GIF, la flecha nos indica cómo una de nuestras serpientes está desplazándose a lo largo del Pacífico. No obstante, coincidirán conmigo que esta forma de verla es un poco difícil de decir, vale, pues dónde está el centro, hasta qué zonas llega. Y entonces tenemos que encontrar dónde está el centro de estas ondas. Y para ello
aplicamos un filtro y encontramos lo que se llama la envolvente del viento, que como vemos nos indica dónde está el centro de estos meandros y podemos ver bien hasta qué zonas llega. Ahora tenemos la forma de cómo encontrar estas serpientes. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio? Primero, aplicamos un algoritmo para que pueda decirnos dónde se encuentra esta serpiente, por qué zonas va transcurriendo y, por último, dónde desaparece y cuánto dura. Entonces tenemos lo que se dice una serpiente observada en la atmósfera o un meandro. Y luego lo que vamos a hacer es comparar, luego aplicamos el mismo algoritmo, pero en los modelos de predicción meteorológica que tienen nombres de robots. Entonces, de esta forma lo que hacemos es comparar cuán similar es lo que observamos en la atmósfera respecto a lo predicho en el modelo. Es algo muy similar a, por ejemplo, si yo me pusiera a anotar todo lo que me ha transcurrido esta semana y lo comparara con el horóscopo de la semana anterior. Es decir, estaría comparando cuán exacto es lo que se ha predicho respecto a lo que se ha observado. Luego clasificamos las simulaciones dependiendo de si son muy similares a la realidad, que serían las mejores, respecto a aquellas que no funcionan muy bien, que serían las peores. Decimos que cuando en esta figura estamos mostrando las trayectorias de estas serpientes atmosféricas. La línea negra es la serpiente que se observó y las líneas de colores, que me temo que no se ven demasiado bien, es cómo los modelos han creído que van evolucionando estas serpientes. Sabiendo cuándo tenemos las mejores simulaciones, nos ayuda a saber cuándo el modelo funciona mejor y tenemos las mejores predicciones, es decir, que el pronóstico es más viable a largo plazo. Por otro lado, cuando el modelo ha visto días mejores, vemos que el modelo no tiene nada que ver con la realidad, pero también es útil, ya que nos indica cuándo falla el modelo y cuándo es necesario calibrarlo. Luego, por último, una vez visto cuándo tenemos muy buenas predicciones y cuándo tenemos muy malas, la pregunta es, vale, entonces, ¿qué ocurre en la atmósfera? ¿Cuándo tenemos estas buenas predicciones y cuándo muy malas? Para ello, aquí en esta figura estoy representando cómo cambia la presión en la alta atmósfera durante el verano del hemisferio sur, que iría en este caso de diciembre a enero, ya que es de diciembre a marzo. Los valores azules indican dónde la presión baja mucho y las zonas naranjas donde la presión sube bastante. Entonces, ¿qué pasa en las simulaciones que funcionan mejor? Podemos ver que en ambos modelos tenemos una bajada muy importante de la presión cerca de Nueva Zelanda. Esto quiere decir que cuando los modelos predicen que hay una borrasca muy intensa cerca de Nueva Zelanda, estas serpientes atmosféricas duran más tiempo en la atmósfera, ya que son capaces de moverse por el Pacífico, resultando en las mejores predicciones. Por otro lado, cuando tenemos simulaciones muy malas, vemos que los modelos no son capaces de predecir esta borrasca, o por lo menos no de forma tan intensa como anteriormente. Y también vemos que tenemos centros de alta y baja presión alternados cerca de Nueva Zelanda. Esto lo que dice es que esto es lo que nos dice es que se forma un tapón que impide que estas serpientes puedan moverse hacia el este y, por lo tanto, lo predicho no tiene nada que ver con lo observado. Bueno, pues, y para finalizar la charla, hemos mostrado cómo que las paquetes de ondas de Rossby o las serpientes atmosféricas son capaces de causar eventos meteorológicos intensos como las de calor y lluvias torrenciales. También hemos visto que, al menos en el verano del hemisferio sur, depende mucho, tener una buena predicción o no parece depender altamente de qué es lo que ocurre en Nueva Zelanda. Por ello, en el futuro se plantea usar este estudio y expandirlo a otras estaciones para que con los resultados sea más fácil desarrollar alertas de eventos meteorológicos extremos que lleguen entre los 10 y 30 días de antelación. Y eso es todo y muchas gracias por su tiempo. Ahora sí. ¿Hay algo equivalente a la corriente en jet del hemisferio norte en el hemisferio sur? ¿Cómo, perdón? Si hay algo equivalente de la corriente en jet Sí. del hemisferio norte en el sur. Sí, justo, un segundo. Sí, en el hemisferio norte la corriente en chorro está cerca de la zona más o menos continente americano y el hemisferio sur está justo al sur de los continentes. Más o menos en toda esta zona está la corriente en chorro. Aquí se debilita, pero más o menos por eso podemos ver el hemisferio sur. Parece que las animaciones bonitas son solo del hemisferio norte. Sí, me temo que en el hemisferio sur no hay tanto estudio, entonces para el ejemplo tuve que agarrar del hemisferio norte. Pues muchas gracias. Seguimos.